Muy buenos días, amados hermanos. Estamos en este día domingo, 19 de abril. Una vez más, pues le damos las gracias a Dios por darnos la bendición de poder estar ya congregados de manera virtual, ¿verdad? Esperamos que pues los hermanos ahí en Zaragoza y como en todos lugares están ahorita en sus reuniones virtuales. Y gracias a todos por estar acá. Vamos a iniciar con una oración en esta mañana. Si me acompañan, por favor, oremos. Nuestro Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este nuevo día que nos has regalado. Gracias por tus bendiciones, porque tus misericordias se renuevan cada mañana para con nosotros. Muchas gracias, Padre, porque no nos ha faltado nada, Señor. Hemos tenido tu amor, tus cuidados, tu perdón. Hemos tenido tu misericordia, Señor, con nosotros. Muchas gracias por nuestra familia. Gracias, Señor, por la casa donde vivimos. Gracias, porque tú has tenido cuidado de todos los detalles en nuestras vidas. Señor, en esta mañana venimos a ti también para suplicarte, para rogarte que te quedes acá, en cada corazón nuestro, en cada casa de habitación donde están los hermanos, en Zaragoza y en todos los lugares donde a esta hora también están recibiendo tu palabra de parte de sus propios dirigentes. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias porque tenemos a ti, te tenemos a ti en estos momentos complicados que el mundo está viviendo una convulsión general. Te tenemos a ti, Señor, no estamos solos. Padre, solo te pedimos que no nos dejes, que no nos abandones, que siempre estés con nosotros. Quédate, pues, quédate en el corazón de cada uno en esta mañana. Permítenos alabarte y glorificarte como tú te lo mereces. Gracias por todo. Nos dejamos en tus manos y ahora que vamos a recibir tu palabra, Señor, que sea ella la que traiga una luz de esperanza a nuestro corazón y traiga también un rayo de amonestación, Señor, un rayito de exhortación que tanto necesitamos. Padre, muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos pues viviendo momentos que nunca nos imaginamos vivir. En momentos de crisis, en momentos difíciles, hermanos, hay un asunto que a veces se nos pasa por alto. En esta mañana yo le he titulado a esta enseñanza un asunto olvidado. Un asunto olvidado. Mire, cuando uno está viviendo dificultades, cuando está experimentando angustia, dolor, sufrimiento, la naturaleza humana es así en nosotros que hace que nosotros nos centremos solamente en nosotros, solamente en lo que nos interesa a nosotros, solamente, en otras palabras, nos volvemos egoístas, pensamos solo en nosotros. En momentos de crisis nos olvidamos de los demás. En momentos de dificultades, de angustia, de dolor, de sufrimiento, de escasez, hermanos, solamente tendemos a centrarnos en nosotros y nos olvidamos de algo. Nos olvidamos de los demás, nos olvidamos de darle a los demás. Todos queremos que nos den solo a nosotros. Cuando estamos en momentos de dificultad, queremos que la gente se centre en nosotros. Queremos la ayuda de todos, queremos que todos nos ayuden, queremos que todos se acuerden de nosotros, queremos que todos oren por nosotros, queremos que todos lleguen y nos llamen, que nos visiten, que nos echen una llamada telefónica preguntando cómo estamos. Eso es así la naturaleza humana. En nosotros tendemos a olvidarnos de los demás. Sin embargo, en esta mañana yo quiero hablar de este asunto olvidado que se llama la generosidad en momentos difíciles. Hermanos, les aseguro que todo mundo, hablo de la iglesia,
Cuando digo todo mundo me refiero a la iglesia. Les aseguro que todo mundo, ahora que estamos en momentos de dificultad, de crisis, muchos hermanos piensan, o me imagino han de estar pensando, bueno, ¿qué va a hacer la iglesia para ayudarnos a nosotros? ¿Qué va a hacer la iglesia? Ahí viene lo que veníamos diciendo, la naturaleza nos lleva a pensar, la naturaleza humana nos lleva a pensar en nosotros. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos pensando, cómo vamos a ayudar a la iglesia? ¿Qué le vamos a dar a la iglesia para que la iglesia haga la obra que tiene que hacer? Estamos pensando, bueno, ¿qué van a hacer los hermanos? ¿Qué van a hacer? Pero yo le quiero llevar en esta mañana, quiero que su mente se transporte a esto, a este asunto olvidado en momentos de dificultad, que es la generosidad. Generosidad, hermanos. Quiero que abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios. Segunda a Corintios, capítulo 8. Vamos a estar viendo segunda de Corintios, capítulo 8, hermanos, del 1 en adelante. Así es que, por favor, si tienen sus Biblias, me acompañan. Y vamos a estar hablando de este asunto olvidado llamado generosidad. En momentos de dificultad, ¿sí? Generalmente uno dice, bueno, yo soy el necesitado, a mí me tienen que dar. Pero ya vamos a ver que no es así. En el caso del cristiano, el caso del cristianismo, se sale de ese patrón. El mundo piensa de esa manera. Tienen que darme, pero el cristiano debe pensar, ¿qué puedo dar? ¿Cómo puedo ser generoso? ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿Cómo puedo hacer para que otros estén mejor? ¿Sí? Así que vamos a ver esto en esta mañana. Un asunto olvidado, llamado generosidad. Segunda de Corintios, capítulo 8, le dije. Capítulo 8, versículo del 1 en adelante. Ahora, hermanos, queremos que se enteren. Dice el apóstol Pablo, ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles. Por favor, subraye eso. Dice el apóstol Pablo, en medio de las pruebas más difíciles. Su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Hermanos amados, hay aquí una palabra interesante que se llama gracia. El apóstol Pablo la usa por lo menos 2 veces en este párrafo que hemos leído. Gracia. Vean el versículo 1. Queremos que se enteren de la gracia de Dios. Y luego en el versículo 9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En este contexto, gracia es el favor que Dios nos da o el privilegio que Dios nos da
de poder dar, de ser generosos. Vean el versículo 1, por favor. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Déjenme ponerlos un poquito en contexto, hermanos. En la época de Pablo, la región conocida como Grecia estaba dividida en dos grandes provincias. Una provincia en el norte y una provincia en el sur. La provincia en el norte, hermanos, la provincia en el norte era la provincia de Macedonia. Era la provincia de Macedonia. Ahí habían ciudades importantes como Berea, como Filipos. Ahí estaba la capital, que era Tesalónica. Pablo está hablando de ellos en este momento. Note que dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia, es decir, a las iglesias del norte. ¿Y Corinto dónde estaba? Bueno, Corinto era parte de la otra región grande, de la otra provincia del sur, que se llamaba Acaya. Entonces, vea, en el norte tenemos Macedonia, con ciudades importantes como Berea, Filipos y su capital, Tesalónica. Y en el sur está Acaya, la provincia, la gran provincia. Y ahí está la ciudad de Atenas, la ciudad importantísima de Atenas. Y también ahí está Corinto, la capital de Acaya, que era un puerto a la vez. Entonces, hermanos, miren lo que Pablo está diciendo acá. Para que nos ubiquemos en el contexto geográfico, dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren. Pablo les dice: les quiero contar la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. Es decir, las iglesias, hermanos, las iglesias del norte. Dice Pablo, han recibido un favor de Dios. Han recibido un favor de Dios y yo quiero que ustedes lo sepan. Quiero contarles ese favor. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1. Ya vamos a ver de qué gracia de Dios se refiere el apóstol Pablo. Entonces, miren, otra cosa que es importante saber para entender este texto. Bueno, Pablo está escribiendo más o menos en el año entre el 50 y el 55. Está escribiendo esta carta a los Corintios. Sin embargo, unos años atrás se ha registrado en Jerusalén, una tremenda, hermanos, una tremenda escasez de alimento, una hambruna. Los hermanos allá en Jerusalén están pasándola mal, están experimentando, hermanos, lo que nosotros quizá nunca hemos experimentado. O tal vez usted ha vivido esto de estar en su casa y no tener absolutamente nada para comer. Nada. Otros tal vez tienen algo, tal vez tienen una tortilla y un puñadito de sal, o un puñadito de frijoles, o un puñadito de otra cosa. Otros, quizá, bueno, hay quienes cuentan sus experiencias, hermanos, de decir, bueno, había un hermano muy amado en la iglesia de Zaragoza que se llamaba Mauricio Ayala. Él contaba que en su niñez su familia era muy pobre, su padre muy pobre, su madre muy pobre. Bueno, su madre murió cuando él estaba pequeño y se quedó solo con su padre. Y él contaba que tanta era la escasez que había en su casa, hermanos, tanta era la escasez que había en su casa, que todos se reunían a la hora de comer y en medio de la mesa ponían un huevo tibio, es decir, un huevo intermedio, no duro, sino que tibio. Y cada uno le daban su tortilla, ¿verdad? Y agarraba su pedacito de tortilla y comenzaba a sacar del huevo tibio. Todos de un huevo tibio. Y decía él, bueno, él peleaba con sus otros hermanos y le decía a su papá, papá, mira, este mi hermano
solo él quiere comer, porque le hace mucha punta a la tortilla, o lo hace, más bien dicho, no le hace punta a la tortilla, y entonces se lleva todo el huevo. Hermanos, son momentos de escasez que quizás nunca hayamos vivido nosotros. Ese era el momento que estaban experimentando las iglesias en Jerusalén, entre el año 45 y el año 50, entre el 45 y el 55, ¿verdad? Usted puede leer un poco de eso en el libro de los Hechos, capítulo 11. Y había escasez, había hambruna, hermanos, en las iglesias de ese momento. Entonces Pablo se dedica a generar entre las iglesias gentiles, en este caso de la región de Grecia, en este caso de las regiones de la provincia del norte, ¿verdad? De la provincia del norte que ya dijimos llamada Macedonia. Él promueve que las iglesias sean generosas y reúnan dinero, reúnan para mandarle a los hermanos que están allá sufriendo de hambre, muriendo quizás de hambre. Y resulta que las iglesias del norte de Macedonia cedieron, hermanos, cedieron para ser generosos. Pero ¿qué pasaba con la provincia del sur? La provincia de Acaya, ahí donde estaba Corinto. Ahí a los hermanos que les está diciendo ahora, les está escribiendo este capítulo 8. ¿Qué pasaba con ellos? Bueno, ellos se habían hecho, como decimos en El Salvador, los mareados. Otros dicen, se habían hecho los de los panes. Es decir, no les había importado este asunto de la generosidad. Entonces Pablo viene y les escribe capítulo 8 y capítulo 9, todo ese capítulo 8 y 9 habla de este asunto, de la generosidad. Hermanos, esto es lo que enseña el versículo 1. Dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, las iglesias del norte, dice Pablo, allá donde está Filipos, allá donde está Berea. Recuerden que Filipos era una iglesia que le mandaba a Pablo para su manutención. Eran muy generosos estos hermanos del norte de la provincia de Macedonia. Berea, Filipos, eran ellos, hermanos. Tesalónica, eran muy dados estos hermanos, eran generosísimos. Y Pablo quiere ahora que también los hermanos del sur, Acaya, allá donde está Corinto, allá donde está Atenas, hermano, que ellos también sean participantes de la gracia que Dios les ha dado a los hermanos del norte, de poder dar, de poder ser generosos, hermanos. Dice el versículo 2, en medio de las pruebas más difíciles, ¿cómo se la estaban pasando los hermanos de la provincia del norte, de Macedonia? Mire, no se la estaban pasando bien. Por lo que dice Pablo acá, en medio de las pruebas más difíciles. Oiga, ellos también tenían escasez. Ellos también estaban experimentando escasez. No eran ricos, eran pobres, hermanos. Eran pobres. Como usted y como yo, pobres. No tenemos cantidades en el banco. Algunos tienen cuenta en el banco, pero está sola, está vacía la cuenta. Estos hermanos de seguro en su momento estaban pasándola mal, por lo que Pablo dice aquí, en medio, oiga, estaban pasando la crisis, estaban en medio del huracán, estaban en medio de la tormenta, estaban en medio de la escasez, estaban en medio de condiciones difíciles. Quizá como estamos usted y yo ahora, quizá como hemos vivido anteriormente, en medio de una situación difícil. Pero ¿qué hacer cuando estamos en medio de una situación difícil? ¿Nos olvidamos de los demás y nos centramos solamente en nosotros o hacemos algo diferente? ¿Qué hace el mundo? Bueno, en la introducción les decía, el mundo lo que hace es, bueno,
ahora yo soy el que necesito. Todos deben de darme a mí, todos deben de traerme a mí, todos deben de pensar en mí, todos deben de llamarme, todos deben de estar pendientes de mis necesidades. Pero no, el cristiano hace lo contrario. Esta es una aparente contradicción, ¿sí? Cuando yo estoy en medio de una situación complicada, ¿qué debo de hacer? Miren el versículo 2. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría. Oiga, su desbordante alegría. Había a su alrededor caos, había miseria, había pobreza, había también hambre, no había trabajo, no había dinero. Pero en medio de todo eso, hermanos, ¿qué había en su corazón? En estos hermanos de la provincia del norte, de Grecia, Macedonia, ¿qué había en su corazón? Dice Pablo, desbordante alegría. Una desbordante alegría, hermanos. Esa es la diferencia entre un cristiano y alguien que no es cristiano. Está en medio del huracán, en el ojo del huracán, como dicen. Pero en su corazón hay una desbordante alegría, hay gozo. Y esto es un mandamiento, hermanos, que haya gozo en nuestro corazón en medio de la tempestad. Gozo, gozo. No caras largas, no caras largas. Otros dicen cara de papaya, ¿verdad? Porque la papaya es larga, ¿sí? No, sino caras redondas, hermanos, caras redondas, caras con una sonrisa en nuestro rostro, en medio de la dificultad, ¿sí? Mire qué interesante, versículo 2. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza, mire, tenían alegría, pero eran pobres. Pobres, sí, pobres. Pobres. Pero no solo pobres, sino que dice pobres en extremo, hermanos. Pobres en extremo. Eso está complicado. ¿Cómo puede alguien estar en medio de un huracán, en medio de una tormenta, ahí en medio, y tener gozo? Y a la vez de tener gozo, ser pobre. Pero no solo pobre, sino extremadamente pobre. Así estaba la provincia del norte, las iglesias de la provincia del norte, Macedonia. Pero Pablo se las está poniendo aquí como ejemplo a los de la provincia del sur, Acaya, allá donde está Corinto. Les está diciendo, miren a los del norte. Aquellos están extremadamente pobres, no tan pobres como ustedes. Están extremadamente pobres, pero están alegres, están contentos, están felices en medio de la crisis que están viviendo. Ellos están alegres, aunque son extremadamente pobres. Pero oiga, ¿qué puede salir de la pobreza, hermanos? ¿Qué puede salir de la pobreza extrema? ¿Puede salir algo bueno? Usted puede decir, mire, pues yo no creo que pueda salir algo bueno de alguien extremadamente pobre. Pues eso es lo que enseña la Biblia. Oiga lo que dice, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron. ¿Cómo así? ¿Abundaron en qué? ¿En más pobreza extrema? No, dice Pablo, y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Abundaron en rica generosidad. ¿Qué puede salir de la extrema pobreza? ¿Puede salir algo bueno? Sí. Pablo dice, puede salir una generosidad abundante. Eso es lo que Pablo enseña. Abundaron en rica generosidad. Hermanos, este es el asunto olvidado. Cuando vivimos en momentos de dificultad, tendemos a pensar solo en nosotros. ¿Cómo me siento yo? ¿Estoy bien? ¿Cómo está mi familia? ¿Está bien mi familia? Y nos centramos ahí y nos olvidamos de los demás. Nos olvidamos de ser generosos.
Hermanos, este tiempo que llevamos en la cuarentena, ¿usted ha estado guardando su ofrenda? ¿Usted ha estado siempre apartando de lo mucho que el Señor le ha dado? ¿Ha estado apartando su colecta de todos los domingos? ¿La ha estado apartando para llevarla al Señor? ¿Lo ha estado haciendo, hermano? Si lo ha estado haciendo, le felicito. Pero si usted dice, no, pues mire, hoy no tengo trabajo, hoy estoy más pobre que nunca, hoy pues a quien tienen que darle es a mí me tienen que dar, yo no tengo que dar nada. Hermano, se equivoca. La filosofía de Dios, la manera de pensar de Dios es diferente de la de nosotros. Yo pienso en mí cuando tengo caos, cuando estoy en dolor, cuando estoy en pobreza, cuando estoy en escasez. Pienso solo en mí. Pero Dios quiere que yo cambie esa naturaleza de pensar solo en mí, que la transforme y me acuerde del asunto olvidado llamado generosidad, que piense en otros, que piense en otros. Así que mire qué hermoso lo que está diciendo Pablo. Versículo 3. Soy testigo, dice Pablo. Decir, yo soy testigo, yo los he visto a los de la provincia del norte, Macedonia. Soy testigo de que dieron espontáneamente. Mire, cuando se enteraron de que los hermanos en Jerusalén estaban pasándola mal, ¿qué hicieron los hermanos de la provincia del norte? ¿Qué hicieron? Dice Pablo, dieron espontáneamente. ¿Y qué es eso de dar espontáneamente, hermanos? Mire, dar espontáneamente es dar sin que nos estén recordando, sin que nadie nos esté diciendo nada. Es dar sin que nos esté diciendo, hermano, mire, tiene que dar. Acuérdese de la ofrenda. Acuérdese de que no nos estamos reuniendo, pero tiene que dar su ofrenda, porque Dios siempre lo bendice. Hermano, no es que quiera yo en esta mañana decirle, mire, hermano, alguien puede estar pensando, pues este hermano está hablando de dinero en momentos de crisis, de escasez. ¿Cómo es que está hablando de dinero, de que tenemos que dar? Hermano, este es un principio bíblico. ¿Cómo vivir en medio de la escasez? El principio es, acuérdese del asunto olvidado, llamado generosidad. Esto no tiene que ver solo con la ofrenda. Esto también tiene que ver, hermanos, con cómo somos generosos con los demás. ¿Cómo ayudamos a otros en estos momentos difíciles? Hay mucha gente que no ha recibido la ayuda del gobierno, no la recibió. Pero en la casa hay quienes que sí la recibieron. El que la recibió, hermano, debe de compartir con el que no la recibió. El que la recibió, el que tiene ahora, debe de compartir con aquel que no ha recibido. El que tiene ahora que comer, debe de compartir con el que no tiene que comer. El que tiene algo para dar, debemos de darlo. Debemos de ser generosos con los demás. Soy testigo, dice Pablo, soy testigo de que dieron espontáneamente, es decir, sin que nadie les estuviera pidiendo nada. Dieron espontáneamente. Así tenemos que ser nosotros. Cuando ve una necesidad, usted no tiene que esperar que le diga, mira, allá hay alguien que necesita algo. Usted ve la necesidad y usted actúa. Y usted actúa espontáneamente. Es decir, actúa porque su corazón se lo dicta, no porque le dicen que tiene que hacerlo. Así debe de vivir el cristiano en medio de la crisis, en medio de la necesidad. Dejar de pensar tanto en nosotros y pensar en los demás, hermanos. Dieron espontáneamente tanto como podían. Oiga, tanto como podían. Es decir, que se dieron al máximo, hermanos. Pero ya vimos en el versículo 2 que eran extremadamente pobres, pero tenían para dar. Alguien dice, yo estoy más pobre que los indigentes, no tengo nada que dar. Bueno, estos hermanos demostraron que eran extremadamente pobres, pero tenían que dar, tenían algo que dar.
Es decir, hicieron un esfuerzo extrahumano para dar. Dice, tanto como podían dieron. Y oiga esto, y aún más de lo que podían. Eso se llama hacer un doble esfuerzo, hermano. Llegar casi al punto del sacrificio. Versículo 4. Rogándonos. Yo no sé si usted alguna vez ha rogado algo para que le den algo. Pero rogar implica a veces llorar, a veces agarrarse de la ropa de la persona y suplicarle que nos deje hacer algo. Eso hicieron los hermanos, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Oiga, ¿cómo debe de ver uno? ¿Cómo es la cosmovisión que el cristiano debe tener ante una necesidad de otros? Mire, lo debe de ver como un privilegio. Un privilegio es algo que Dios nos concede o que se nos concede sin merecerlo. Es una oportunidad que Dios nos está dando sin merecer la oportunidad. Este es el asunto olvidado. La generosidad es un privilegio que Dios nos da. No lo merecemos, pero Él nos lo da. Él nos lo da. Sigue diciendo el versículo 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos. Fíjese hasta dónde llegaron los hermanos de la provincia del norte, de Macedonia. Dice, se entregaron a sí mismos. Eso está fuerte, hermanos. ¿Cómo es que podemos entregarnos a nosotros mismos por alguien? Pues más abajito nos va a decir qué es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él nos dio el ejemplo de entregarse a sí mismo. ¿Sí? Dice, hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos y primeramente al Señor, porque se trata de Él. Primero nos damos a Él, a Dios, y luego dice, y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. O sea, es lo que Dios quiere, que nos entreguemos a Él, pero que también nos entreguemos a otros. En este asunto olvidado, porque el contexto de todo esto es la bondad, la generosidad del corazón cristiano en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio del dolor. Este asunto olvidado, que todo mundo olvida, en medio de una dificultad, no lo debemos olvidar nosotros. La generosidad con la iglesia, con los hermanos, con nuestros vecinos, con nuestra familia misma, hermanos. Dice el versículo 6. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes. Pablo también quería que las iglesias del sur, de Acaya, donde está Corinto, la capital, donde está Atenas, Pablo también quería que ellos fueran parte de ese privilegio, porque dar es un privilegio. La mentalidad nuestra a veces es, si doy, me quedo sin nada. Si doy, ya no tengo para mí, ya no tengo para mi familia. Si comparto los $300 con alguien más, pues me voy a quedar sin nada. ¿Y después quién me va a dar a mí? Hermano, no piense de esa manera. No piense de esa manera mezquina. La gente allá afuera en el mundo vive de esa manera. Pero usted y yo, nuestra mentalidad debe de ser diferente. Si yo doy, no significa que me voy a quedar sin nada. Si yo doy, significa que Dios me va a dar. Si yo doy, significa que soy feliz. Si yo doy, significa que hago la voluntad de Dios. Si soy generoso, significa que estoy siendo luz. Si soy generoso, significa que estoy agarrando ese privilegio que Dios me da a mí. No lo merezco. No lo merezco.
porque Cristo se dio a sí mismo por mí, yo no lo merecía, pero Él se dio a sí mismo. Ya lo va a demostrar el apóstol Pablo, hermanos. Vean por favor, sigamos acá en el versículo 5 o en el 6. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pablo quiere que los hermanos también en la provincia del sur tengan parte en este privilegio de dar. Versículo 7. Note lo que Pablo les va a decir ahora. Pero ustedes, así como sobresalen en todo. Oh, estos corintios eran tremendos, hermanos. Estos corintios siempre querían tener la preeminencia. Estos corintios tenían la preeminencia, dice Pablo. Estos corintios sobresalían en todo. Hay gente que es así, hermanos. Quiere sobresalir en todo. Quiere estar en el primer lugar. Quiere estar en el primer lugar. Y Pablo les va a mencionar aquí esas virtudes que ellos tienen. Esas cosas buenas que ellos tienen, los corintios. Dice el apóstol Pablo. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, oiga, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros. Miren en todo lo que Pablo dice que ellos abundaban, sobresalían. Si usted lee toda la carta primera a los corintios, va a encontrar que los corintios eran los que tenían más dones, hermanos, de todas las iglesias del primer siglo. Más dones. Tenían don de lenguas, tenían don de revelación, tenían dones de interpretación. Tenían una cantidad de dones, don de hacer milagros, hermanos. Tremenda la cantidad de dones que estos hermanos tenían. Por eso es que Pablo está reconociendo acá. Les dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, tenían el don de la fe. En palabras, hablaban y hablaban y hablaban en lenguas los corintios. En conocimiento, creían tener ese conocimiento muy bueno de parte de Dios. Dedicación, muy dedicados los corintios, muy entregados. Y en su amor hacia nosotros. Si usted lee también la primera de Corintios, capítulo 13, va a ver que Pablo les dedica todo un capítulo para hablarles del amor. ¿Sí? Ellos creían tener ese amor. Pero dice Pablo, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Aquí está el asunto olvidado. Los corintios abundaban en todo, pero se estaban olvidando de esto. Dice, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Hermanos, en momentos de dificultad, en momentos de crisis, en momentos de angustia, Dios quiere que demos. Dios quiere que demos. ¿Y de dónde vamos a dar? Bueno, de lo que tenemos. Dios es bueno con todos. Dios es misericordioso con todos. Dios quiere que no nos olvidemos de este asunto, de ser generosos. Recuerde, estamos en un momento de crisis. Acuérdese de los que tienen menos que usted. Acuérdese de los que son menos favorecidos que usted. Acuérdese de aquellos que la están pasando peor que usted. Acuérdese, haga algo, haga algo. Usted puede hacerlo, yo puedo hacerlo, todos podemos hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque hay un ejemplo maravilloso. Hay un ejemplo maravilloso de alguien que lo dio todo por nosotros. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 8.
no es que esté dándole órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. ¿Qué quiere Pablo para los corintios? Dice, no les quiero dar órdenes, sino que solamente quiero hacer algo. Quiero comprobar si su amor es sincero. ¿Saben cuándo, hermanos, el amor nuestro que decimos tenerle a los hermanos es realmente verdadero, transparente, honesto, sincero? ¿Saben cuándo? Cuando damos a los demás. Pero si usted dice, hermano, yo te amo, y lo abraza, lo besa, ¿verdad? Y lo apapacha, como decimos a los hermanos, pero usted no da en momentos de dificultad, su amor no es sincero. Mi amor no es sincero, porque solamente pienso en mi necesidad, pero no pienso en la necesidad del otro. Y esto es un problema para el cristianismo, porque Cristo en una oportunidad dijo él, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. ¿Cómo demostramos que realmente amamos a los hermanos? Pablo dice aquí, ¿cómo? Dice, cuando damos. Quiero probar la sinceridad de vuestro amor en comparación con la dedicación de los demás. Entonces, cuando damos, cuando somos generosos, cuando nos acordamos del asunto olvidado llamado generosidad, entonces es que nuestro amor se vuelve transparente, se vuelve un amor excelente para Dios, cuando damos a los demás, cuando somos generosos. Versículo 9, y ahí termino, hermanos. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál gracia, Pablo? Miren lo que dice. Que aunque era rico, ¿qué era Cristo? ¿Qué era Jesucristo, hermanos? Dice que era rico. Era rico cuando estaba en la gloria de Dios. Y claro, era el dueño de todo el universo. Era el dueño de todo, absolutamente todo, lo que vemos y lo que no vemos. Porque Él es el creador de todo. Jesucristo es el creador de todo. Dice Juan capítulo 1, del 1 al 3. Colosenses capítulo 1, del 15 al 17. Cristo es el creador de absolutamente todo. El dueño de todo. Hermanos, el dueño de todo. Dice, aunque era rico, el dueño de todo. Aunque era rico, por causa de ustedes, se hizo pobre. Mire lo que hizo Jesús. El dueño de todo. El rico, el amo, el patrón, el Señor, el soberano del universo. Dice Pablo, era rico. Pero vea lo que hizo. Por causa de ustedes, dice Pablo, Corintios, por causa de ustedes, Corintios, por causa de ustedes, hermanos de Zaragoza, Cristo se hizo pobre. Cristo se hizo pobre. Para que mediante su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Qué tremendo lo que ha hecho Dios, hermanos. Qué tremendo lo que hizo Cristo con nosotros. Abandonó su gloria. Vean, la obra de Cristo no comenzó en la cruz. La obra de Cristo comenzó allá en la eternidad. Cuando Él toma la decisión, cuando Él dice, yo soy el dueño de todo lo que existe. Y mira el universo, mira las estrellas, mira toda la creación que Él ha hecho. Pero dice, por amor de mis criaturas, abandono toda esta gloria, abandono toda esta riqueza y me voy a hacer pobre, como ellos. Me voy a hacer pobre, como ellos. Para que ellos
Dice Pablo, a través de mí, lleguen a ser ricos. Qué palabra es la que dice Pablo. Para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Cristo se hizo pobre para que usted y yo fuéramos ricos. ¿Ricos cómo, hermano? Yo no soy rico ahora. Rico, no tengo dinero. Usted no tiene dinero quizá. No lo sé. Rico en el contexto del que estamos hablando. Para que también aprendamos a dar. Para que también seamos generosos. Para que en medio de la crisis que vivimos hoy, en esta pandemia de COVID-19, nosotros aprendamos a pensar en los demás. Nos acordemos de este asunto que todo mundo olvida en momentos de crisis, llamado generosidad, que aprendamos a dar. Hermanos amados, este es el mensaje para esta mañana. En medio de la dificultad, no piense solo en usted. Piense en la iglesia, piense en los hermanos, piense en los demás, piense en sus vecinos, piense en los demás en medio de la dificultad. Que Dios nos bendiga a todos y nos permita obrar así como Dios está esperando que obremos. Dios les bendiga, hermanos, y que pueda estar con nosotros siempre acompañándonos en medio de este momento difícil. Vamos a terminar con una oración, si me acompañan. Que Dios nos ayude. Oramos. Nuestro Padre, una vez más venimos a ti para rogarte, para suplicarte, para bendecirte, para decirte que estamos muy agradecidos contigo, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por Jesucristo, porque siendo el dueño de todo, el dueño del universo, el soberano de los reyes de la tierra, siendo rico en extremo, se hizo pobre, como dice la Escritura, se hizo pobre, vivió entre nosotros pobremente, para que nosotros también, para que nosotros llegáramos a ser ricos, ricos en fe, ricos en buenas obras, ricos en generosidad, ricos en amor, ricos en todas las virtudes que tú quieres para tus hijos. Señor, permítenos que este asunto olvidado en una crisis llamado generosidad, no lo olvidemos también nosotros. Señor, no queremos ser egoístas y pensar, centrarnos solamente en nosotros. Queremos que tú seas el centro de nuestras vidas y queremos acordarnos de la gracia que tú diste a través de Cristo Jesús hacia nosotros. Queremos también dar a otros, queremos acordarnos de otros. Te pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que están enfermos, aquellos que están contagiados de COVID-19. Te pedimos, Señor, por aquellos que piensan estar contagiados porque ya tienen los síntomas, Señor, o sienten síntomas en su cuerpo que los asocian con la enfermedad. Te pedimos, Señor, por muchas familias que quizá están en esa condición ahora, pensando, Señor, estoy contagiado, ¿qué va a ser de mí? Padre, ten compasión de ellos, ten misericordia. Permite que las pruebas puedan ser negativas, Señor, por favor. Hay familias que están así en los Estados Unidos, viviendo esa zozobra, viviendo esa angustia de saberse que quizá viven contagiados del virus, porque se sienten mal, porque su cuerpo, sus ánimos están decayendo. Padre amado, ten compasión de tanta gente que la está pasando mal, Señor, porque no tiene que comer en su casa. Las provisiones ya están terminando o ya terminaron. Padre, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de aquellos que están en una cama de hospital, sufriendo por esta enfermedad o sufriendo por otra. Señor, por favor, ten compasión. Ten compasión de la Iglesia de Cristo en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en todos los lugares donde están tus hijos. Ten misericordia. Dales tu amor, tu gracia. Dales siempre lo que necesiten, Señor.
Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por atendernos. Ayúdanos a ser generosos, Señor. Ayúdanos a ser menos egoístas, a pensar más en otros que en nosotros. Padre, muchas gracias por escucharnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga mucho, que estén bien con sus familias y recuerden, no olvide el asunto que todo mundo olvida en momentos de dificultad, ser generosos, dar. Es una bendición grande que Dios nos ha dado, es un privilegio. Que Dios les bendiga y hasta pronto, hermanos, que tengan un buen día.